estamos todos silenciados menos Inma, que va a su rollo. Voy. Excuse me. Vale. Eh, a ver, lo que os voy a contar hoy tiene que ver con mi tesis doctoral, ¿vale? Es parte de la tesis doctoral y es un punto en el que me he quedado un poco medio enganchado. Entonces, yo tengo un planteamiento inicial en ese punto que en alguna ocasión lo he comentado con Manuel y con Juan Pedro y demás. En un momento le estuvimos dando unas vueltas, luego ya con todo lo que ha pasado y demás yo no había vuelto sobre ello. Y el otro día hablando con Manolo, que volvió a salir el tema, Manolo me vuelve a decir que no, que es imposible. Eh, yo no digo que no lleve razón, obviamente seguramente la lleve, pero me jode mucho porque entonces ya no sé por dónde tirar en la tesis doctoral, si Manolo lleva razón. Entonces, prefiero contároslo, ¿no? Así de paso os cuento en qué punto estoy y demás. Y así, pues, me podéis dar vuestra opinión y a lo mejor incluso si os ocurre eh, alguna idea. Obviamente, muchos de los que estáis aquí sabéis de qué va mi tesis doctoral porque os la he contado o porque habéis estado en alguna charla o algunas cosas, pero yo creo que hay otros, que hay gente que no tienen ni idea. Entonces, voy a intentar hacer un repaso bastante rápido sobre lo que yo estoy haciendo. Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿vale? Si en algún momento tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, lo podéis escribir en el chat o me preguntáis. Eh, y, y si no, luego al final, mi intención es que entre todos podamos tener aquí una charla y vayamos comentando, ¿vale? Vale, voy a compartir. Zeus, ven aquí. ¿Quién es Zeus? Ay, Vale. Por aquí lo tengo, de manera que ahí lo deberíais estar viendo todos, ¿no? Vale. Bueno, yo lo he llamado, esta charleta la he llamado Monumentos de la Necrópolis tebana con alineaciones cercanas a los 135 grados de azimut, que es donde yo ahora mismo me he quedado, o estamos aquí o estoy aquí parado, ¿vale? Hay una serie de monumentos funerarios en la necrópolis de Luxor, en el área de los enterramientos en la orilla occidental, principalmente templos, ¿vale? Principalmente templos funerarios, aunque hay alguna tumba, ahora lo veremos, pero principalmente templos funerarios que tienen una alineación cercana a los 135 grados de azimut. Concretamente, el que más nos interesa, o el que más me interesa, son los 133 grados de azimut. Pero bueno, entonces, antes de entrar a contaros todos los temas relacionados con mi tesis, bueno, pues os voy a contar lo que los egiptólogos ahora mismo han establecido respecto a los tipos de templos que podemos encontrar en Egipto respecto a su azimut, porque se han agrupado en torno a 7 grupos o 7 familias. Lo que se llama la familia equinoccial, ahora os contaré de qué va cada una. La segunda es la familia solsticial, principalmente el de invierno, ¿vale? Solsticio de invierno. La tercera familia es la que se llama estacional. La cuarta es la familia sotíaca, porque tiene vinculaciones con Sirio. La quinta es la canópica, porque tiene vinculaciones con la estrella Canopo, la segunda más brillante del cielo. La sexta es la familia meridiana. Y la séptima es la que se llama familia intercardinal, ¿vale? O sea, hasta aquí los nombres de los grupos que no tienen mayor complicación. Bien, los grupos que os he puesto en amarillo, que son los que tienen una relación con los puntos cardinales, vendrían a significar un poco la rosa de los vientos. Es decir, la familia equinoccial son templos que obviamente están apuntando hacia el este, con un ángulo en torno a los 90 grados para estar apuntando a la salida del Sol en los equinoccios, perfectamente por el este, con lo cual no tienen mayor complicación. Y ocurre lo mismo con los grupos, con los templos del grupo 6 de la familia meridiana, que tienen una alineación norte-sur, con templos que o bien están apuntando perfectamente hacia el norte. De hecho, muchos de los templos funerarios del Reino Antiguo, de la época de las pirámides,
La mayoría de las pirámides del Reino Antiguo tienen alineaciones hacia el norte y hacia el sur, marcando el meridiano. Y luego está el grupo 7, que es el complejo, ¿vale? Es el que vendría a significar aquí el gran problema. Porque lo que propone Juan Antonio Belmonte, que es el astrónomo más importante que hay ahora mismo en España y uno de los más importantes que hay en el mundo, pues él dictamina, y ahora os leeré, bueno, mira, de hecho os lo voy a leer directamente de su libro, lo que él propone que es esta familia intercardinal, ¿vale? Eh, Obviamente los que he puesto en rojo son los que tienen que ver con el Sol, ¿m? Tanto el grupo 2, que son templos que están apuntando hacia el solsticio de invierno, como el grupo número 3, que se llama estacional, porque estarían apuntando a la salida del Sol en momentos concretos del calendario egipcio, es decir, la salida del Sol en el cambio de una estación a otra de las 3 estaciones que tiene el calendario egipcio, es decir, estarían apuntando a la declinación solar en torno al 20 de febrero, que es cuando se produce el cambio de estación en el calendario egipcio, y en torno al 22 de octubre. Y por último, los que se están basando no en el Sol ni en las estrellas circumpolares, sino en otras estrellas variantes, serían la familia Sotíaca, que estaría apuntando, son templos que estarían apuntando al orto helíaco de Sirio, o a efemérides de la estrella Canopo, la familia número 5. Pero a mí la que me interesa, la que me parece más controvertida, es la familia 7, porque a mí me parece que es una especie de cajón desastre donde se han metido una serie de templos que no se sabe muy bien cómo explicar, ¿vale? Os voy a leer cómo lo explica Juan Antonio Belmonte, porque él dice que la familia intercardinal se define como aquella integrada por un grupo de templos con orientaciones cercanas a los puntos cardinales intermedios, es decir, noroeste, sureste, suroeste o noreste, ¿eh? Por eso lo llama intercardinal. Son alineaciones que tienen unos picos bueno, simétricos entre 39 y 40 grados. El caso es que dice algunos de los templos de millones de años de los reinos de los templos de los reyes del Reino Nuevo, es decir, la mayoría de los templos funerarios del Reino Nuevo en Luxor, en la orilla occidental de Tebas, son representantes de este grupo. Bueno, pues aquí es donde el egiptólogo Rolf Krauss, que es muy amigo de Belmonte, sugirió que esta declinación, ¿no? Esta familia, podría haber sido generado por una serie de monumentos cuya diagonal hubiese sido orientada originalmente en dirección norte-sur, es decir, como si fuera el grupo 6, familia meridiana. No, a ver, ¿dónde está esto explicado? Y luego lo que harían sería girarlo 45 grados. Claro, la pregunta es ¿para qué rotar el norte eje sur o bien 45 grados o bien 135 grados para que nos llegue al otro lado? Claro, esto para mí es una absurdez, es como decir que estás apuntando el templo 135 grados, no hace falta que lo alinees al norte o al sur, directamente estás o sea, apuntar unos templos o bien hacia unos 45 grados o bien hacia 135 grados. En este caso, hay la mayoría de los templos funerarios del Reino Nuevo están apuntando a ese entorno de 135 grados de azimut. Si os fijáis, aquí hay un esquemita donde vienen los 7 grupos, ¿vale? Donde hay 11 picos bastante claros que están marcando la mayoría de los templos. La mayoría de los templos son del grupo 1, son equinocciales, es decir, la mayoría de los templos egipcios están apuntando a la salida del sol en el equinoccio. El solsticio de invierno, que es el grupo 2, es el segundo de los picos más altos, pero los grupos 7, ¿vale? El grupo 7 que tenemos aquí y el que tenemos aquí, van incluso más allá del solsticio de invierno. Entonces, bueno, se propone si puede tener alguna vinculación con estrellas como Arturo o como Vega. Estoy hablando siempre de azimut. En cualquier caso, todavía no he empezado a hablar de altura, de ninguna estrella. Bueno, pues no son pocos, ¿vale? Los templos que al final están marcando ese grupo 7. Fijaros que hay templos como
el de Amenhotep II a 135, Ramsés II a 133, Tutmosis IV a 133, Siptah y Tauseret a 132, Honenheb a 132, o incluso Ramsés III, que es bastante más tardío, porque esto ya es dinastía 20, se está yendo a 137. Hay otro templo dedicado a Amón en la dinastía 18 que tiene 135, Seti I se va a 139, es decir, hay una media que alcanza en torno a los 133-135 grados de azimut. Claro, la gran pregunta para mí es ¿a qué puede estar respondiendo esta alineación de este grupo de templos? ¿Y por qué? Porque tiene mucho que ver con mi tesis doctoral. Y aquí es donde entro directamente a haceros un repaso de lo que es mi tesis doctoral, que para quien no lo sepa, yo no sé si hay alguno que no lo sabe. ¿Alguien no sabe de qué va mi tesis doctoral? Sí, sí, yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Vale, pues entonces lo cuento. A ver, yo empecé investigando un monumento concreto de la necrópolis tebana que está catalogado como la tumba tebana 353, perteneciente a este personaje que se llama Senenmut, que es un noble de la dinastía 18. Un noble bastante importante porque llegó a ser la mano derecha de la reina Hatshepsut. Era el rey en la sombra en Egipto, ¿vale? Y la fecha en la que vivió es aproximadamente esa, 1480-1458 a.C. De modo que para los cálculos astronómicos que hemos ido realizando siempre, pues cogemos una fecha aproximada del menos 1450, ¿vale? Esto lo digo para tenerlo en cuenta luego si vamos a trastear con Stellarium o con Guide o con lo que sea, ¿no? Es menos 1450 aproximadamente, que es el final de su vida, que es cuando él está prácticamente en lo más alto de su carrera y está construyendo estos monumentos. A Senenmut se le conocen dos tumbas, ¿vale? O dos monumentos funerarios, mejor dicho. La tumba 71, que es una tumba por antonomasia, es una tumba construida donde debería estar la tumba de un noble, que es en la cima de la colina de Gura, en la necrópolis tebana, que tiene la disposición arquitectónica de una tumba, eso ahora lo enseñaré. Pero luego está el monumento 353, que es el del que yo estuve 5 años trabajando, 5 años excavando y limpiando y restaurando como arqueólogo, y bueno, pues que es el que empecé a conocer y desde el que empezaron a partir todas las observaciones que dieron pie a la investigación. Estos monumentos están ubicados en Deir el-Bahari, ¿vale? Deir el-Bahari es ese circo rocoso donde está construido el famoso templo de la reina Hatshepsut, que todos conoceréis por sus terracitas. Podía haber puesto una foto, ha sido fallo mío, pero bueno, ahora lo vais a ver. De todas formas, es este templo que hay aquí. Y entonces, a un lado, ¿vale? Al norte de la calzada procesional de ese templo hay como una cantera y un hoyo en el suelo, y en ese hoyo se encontró en los años 20 la entrada del monumento 353, que si os fijáis es un pasadizo muy largo, ahora os enseñaré cómo es, y las cámaras ya están en el interior del templo. Esto es algo completamente fuera de lo común, completamente prohibido, que un noble que no pertenece a la familia real esté como decirlo, ¿no? Atacando, que esté tomando parte del territorio del recinto del templo funerario de un rey, ¿no? Que es la reina Hatshepsut en este caso. La otra tumba, que es la 71, que la veis aquí abajo, está donde están las tumbas de los nobles, que es en esta montañita, ¿vale? Y él, como personaje importante que fue en la primera mitad de la dinastía 18, pues se construyó su tumba en la parte más alta de la montaña. Bien, esta es la tumba 71. ¿Vale? Como veis, tiene la disposición en forma de T, un patio fuera, una sala hipóstila, un corredor, un pozo, baja las cámaras funerarias. Lo normal en una tumba de un noble de la dinastía 18. Esto no es nada sorprendente. Allí se encontró su sarcófago, que esto sí es raro, porque no es un sarcófago rectangular, es un sarcófago ovalado, ¿vale? Que eso es una prerrogativa real. Solo los reyes de dinastía 18 se entierran en sarcófagos que tienen la forma llamada de cartucho, ¿vale? Que es donde se escriben los nombres de los reyes, y aparte está hecho con cuarcita roja, que es otro material que solo está disponible para los reyes. Por el motivo que fuera, probablemente porque el final del reinado fue muy convulso, este sarcófago fue hallado, hecho añicos, ¿vale? Y hoy día está reconstruido en el Metropolitan de Nueva York. También en esa tumba, al final del pasillo, aquí se encontró esta losa, esta estela de falsa puerta,
que es como se llaman eh, estas estelas, pues una puerta falsa, con unos ojitos, que hoy en día está en el Museo de Berlín. Si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Pero es que como quiero enseñaros prácticamente todo, pues tengo que ir un poco sobre la marcha. El otro monumento es el verdaderamente extraño. Fijaros que está construido, como os he dicho, aquí veis el templo funerario de Hatshepsut, la calzada que accede al templo. Bueno, pues aquí a la derecha, en esta cantera, en este hoyo, aquí donde se ve esta casita alpina de madera, ahí está la entrada de ese gran túnel que avanza, avanza, avanza y que llega hasta debajo del templo. ¿eh? La entrada al túnel es esta que estáis viendo a la derecha. Es un monumento que está cerrado al público, solo se abre con permisos especiales, que baratos no son, pero bueno, yo en varias ocasiones hemos abierto este monumento, que como veis, desde la entrada, pues tiene una disposición en bajada hasta una primera cámara, luego una segunda cámara y una tercera. Aquí estáis viendo la planta. Claro, de la planta y del alzado es de donde se extraen las primeras conclusiones que dan pie a esta investigación. Lo primero es que si os fijáis en el eje de acceso de la tumba, ¿vale? Que es esta rayita que está dibujada en el medio, al llegar a este peldaño, más o menos, ya se descentra. Es decir, el eje está más pegado a la pared sur que a la pared norte. Y sin embargo, se dan cuenta de que se están desviando y luego lo corrigen, ¿vale? Y a partir de aquí vuelve a estar corregido. Es decir, hay una corrección en la dirección del monumento y, por tanto, hay una intencionalidad. Se están apuntando a alguna cosa. Del mismo modo, no van a empezar a construir las cámaras hasta que no llegan a un estrato fiable, que es caliza. Lo cual, pues dio que pensar de, a ver, si lo que quieres es alcanzar un estrato fiable, ¿por qué no haces un pozo y luego la cámara? No, mantienen un ángulo en altura. Fijaros, estas fotografías son de los años 20, que es antes de empezar a excavar. Esto es la esquina del templo, de modo que antes de empezar a vaciar toda esa cantera, que es esta zona, ese monumento estaba escondido, ¿vale? Era un monumento que no se quería que se conociera y estaba aquí oculto debajo de estas terreras. Por aquí a la izquierda se ve el templo, de modo que debajo de todas estas lomas de arena es donde se encontró esta puerta de entrada y este corredor de acceso al monumento 353. Cuando se encontró, la primera de las cámaras está completamente decorada. La cámara A está completamente decorada. Las otras dos cámaras no solamente no están terminadas, sino que todos los cascotes de haber estado excavando la segunda y la tercera cámara se hallaron en la primera cámara, lo cual significa que el monumento se concibió o se construyó en dos fases diferentes. En un primer momento estaba pensado simplemente que tuviera esta primera capilla, una única capilla, que es la que está decorada, y luego por algún motivo se decidió ampliar dos cámaras más hacia abajo que no se terminaron. Por lo tanto, lo importante es la decoración que tenga esa primera cámara, que como veis tiene las 4 paredes, es una cámara muy pequeña, La cámara tiene que no llega a 5 metros de lado por 4 y pico de ancho, y de altura tiene 2 metros 10, una cosa así, casi te das con el techo en la cabeza. Pero el techo es lo más interesante, porque el techo es el techo astronómico más antiguo conocido en la humanidad. ¿Vale? Es la representación del cielo más antiguo que tenemos de la humanidad. Para llegar a esta cámara, bueno, pues como veis, el pasillo de acceso es este, es un túnel largo que tiene casi 100 metros, en total el monumento hasta abajo del todo tiene más de 150 metros, por lo tanto es un cañón, ¿vale? Es un cañón que tiene un azimut y una altura y que está apuntando al cielo, a algún lugar concreto del cielo. Ese cielo es el que está representado en el techo, ¿vale? Esta fotografía es el techo astronómico de esta capilla, que como veis está dividido por un texto en dos partes, lo que sería el cielo del norte, a la derecha, y el cielo del sur. Si nos fijamos en el cielo del norte, aparte de un calendario, ¿vale? Un calendario que son estos 12 circulitos divididos en 4 grupos de 4, que son las 3 estaciones de 4 meses, ¿vale? Es el calendario civil egipcio, aparecen algunas de las constelaciones boreales. Por ejemplo, este toro que veis aquí, con esta forma ovoide rara, es el carro de la Osa Mayor. Los egipcios lo llaman Mesjetiv. Y algunas constelaciones del entorno son Serket, son Anu, son la Gran Hipopótamo. Aquí aparece la constelación de Leo, por ejemplo, el león. Debajo hay un cocodrilo que se llama el cocodrilo de los pies sosegados, que probablemente se corresponde con la constelación de Hidra, ¿no? Que es ese
reptil o ese anfibio que hay debajo de la constelación de Leo. Bueno, no voy a ponerme a debatir sobre las constelaciones egipcias porque entonces se nos va todo el planteamiento. Pero sí es interesante que en la parte norte del techo, en la parte, en la parte sur del techo, sí que aparecen tres tipos de asterismos celestes. Primero estrellas, luego algunas estrellas o constelaciones que son realmente significativas para los egipcios, y luego aparecen los planetas, ¿vale? Todo este Excel de nombrecitos que veis aquí arriba, ¿vale? Toda esta parte de aquí es lo que se llaman las estrellas de canales, son estrellas del cielo, ¿vale? Hay algunas, que, pues, por ejemplo, esto que se llaman las Jau, las Miles, probablemente sean las Pléyades, ¿vale? Y están vinculadas a este grupito que vendría a ser ese cúmulo estelar de las Pléyades. Pero bueno, en cualquier caso, esto es la constelación de la Barca, la constelación del Carnero, que probablemente se corresponde con Capricornio, ¿eh? Por una razón muy sencilla, porque la Barca, sabemos luego por época griega que la Barca corresponde parcialmente con Sagitario, por lo tanto, el Carnero que viene detrás tendría que ser Capricornio. Bueno, más interesantes son la constelación de Orión, la estrella Sirio, representada por esta mujer en una barca, la constelación de Orión con sus tres estrellas del cinturón de Orión como un hombrecillo subido en una barca, y luego a partir de aquí tenemos planetas. Este pajarito es Venus, y luego aquí tenemos escrito el nombre de Mercurio. Luego tenemos una constelación que son las dos tortugas, y luego tenemos otros dos planetas, es decir, tenemos los planetas interiores y los planetas exteriores. Pero aquí solo aparecen dos planetas exteriores, que son Saturno y Júpiter, perdón, y Saturno. No aparece Marte. Y esta es una de las peculiaridades que tiene este techo astronómico y que han hecho que existan muchas discusiones de muchos arqueoastrónomos sobre por qué no existe Marte en el techo astronómico de Senenmut, cuando en otros techos astronómicos posteriores a este monumento sí que aparece otra columna más como esta, y aparece otro halconcito subido en una barca, que es el planeta Marte. Bueno, en cualquier caso, en este monumento, en el monumento 353, Marte no aparece, ¿eh? Y no sabemos por qué. Bueno, pues si os fijáis en la disposición del monumento, hay una primera parte, como os he dicho, que es un estrato geológico muy endeble. Hasta que no alcanzaron el estrato de caliza, no empezaron a construir las cámaras, o la primera cámara, la que iba a ser decorada y demás, que es a partir de este peldaño, a partir de este punto, ¿vale? Eso lo que nos da a entender, como os decía antes, es que hay una intencionalidad, tanto en la altura como en la planta. Y por tanto tenemos un azimut y una altura. ¿A dónde está apuntando esto? Bueno, pues tenemos una altura que ronda una media de 25 grados, entre 24 y 26, y un azimut en torno a 99. 99 de azimut y 26 o 25 de altura nos da una declinación media de 25 3/4, más o menos, ¿vale? Lo que significa que en esta ventanita del cielo, con estas coordenadas, hay una estrella que todas las noches pasa por delante. Y esa estrella que pasa por delante es Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro en esa época, ¿vale? Del 1520, más o menos 70 años, arriba y abajo, ¿vale? Es decir, entre el 1380 y el 1660 a.C., que coge más que de sobra la vida de Senenmut. Por lo tanto, hay una clara intención en apuntar este monumento, con este azimut, a la estrella Aldebarán, a la constelación de Tauro. Bien, fijaros que el eje del azimut, que atraviesa todo el monumento, choca con la parte central de esta decoración que hay en esta pared. Es decir, si nos venimos a la primera cámara, que es la que está decorada, en esta pared donde muere o donde choca el eje del monumento, aparece esta puerta, y aquí en el centro hay unos ojitos, ¿vale? El tema de los ojitos, pues quienes me habéis oído hablar antes ya de este tema, ya lo conocéis. Incluso los que habéis estado conmigo, Calu o Ima, que han estado conmigo en Egipto, han visto estos ojitos en directo. No estos, sino otros más curiosos. ¿Por qué? Fijaros, porque este monumento tiene una alineación concreta, ¿vale? No es perpendicular, no son 90 grados, son 99, como hemos visto, y viene a chocar con esta parte del templo, que es una capilla dedicado a la diosa vaca Hathor, que está aquí, ¿vale? Concretamente nos vamos a esa parte del templo y
esa alineación del monumento de Senenmut choca en esta pared, choca justo ahí, ¿vale? Entonces, si nos acercamos a ver qué hay ahí en el muro, lo que hay son dos ojitos dentro de dos óvalos que no tienen lectura jeroglífica ninguna, ¿m? Y que no se sabe muy bien qué pintan ahí. Bueno, pues ahora sí se sabe lo que pintan ahí. Están marcando una alineación. Este es el plano de esa parte del templo, de esa capilla dedicada a la diosa Baka Hathor, y aquí, en esa fachada exterior, es donde aparecen esos ojitos. Claro, me diréis que alinear dos puntos en el espacio, pues es muy sencillo. Se traza una línea recta entre los dos y vale. Ahora bien, esa línea recta también es verdad que es toda la prolongación o toda la proyección longitudinal de los 150 metros que tiene el monumento 353. Pero lo curioso es que, para quien no lo sepa, en la parte interior de la capilla, es decir, al entrar a esta sala, si te vienes a esta parte, en esta pared, se repite la representación que hay aquí fuera y vuelven a aparecer dos ojitos en el interior de dos óvalos, con lo cual la alineación está clara. La alineación viene desde el monumento 353, atraviesa o va atravesando las fachadas que le van estorbando en el camino a través de esos ojitos que se están mirando y viene a morir al eje de la parte final del santuario, que es la parte más sagrada. O dicho de otra forma, del eje sale una alineación que está mirando a las estrellas, concretamente, probablemente al orto sobre el horizonte de la estrella Aldebarán, que es una de las cosas que tengo que confirmar in situ con los permisos que me extendió el gobierno egipcio. Tenía que haber ido en abril y con la pandemia no pude, y ahora estoy pidiendo que me los prorroguen y me los renueven para poder ir antes de que acabe el año y mirar a ver si la altura que tiene el horizonte, porque hay una loma, hay una colina, la altura que me da el horizonte sería el nacimiento o el orto por encima del horizonte de la estrella Aldebarán y de la constelación de Tauro. Bien, ese es el santuario y esta es la parte final de esa pared, ¿no? Es decir, desde allí, desde el fondo, parte esa alineación. Ahora, lo curioso es que yo me di cuenta que en esta pared se repite nuevamente el esquema, solo que invertido en espejo. Y aquí volvemos a tener dos ojitos metidos en dos óvalos. Por supuesto, salí corriendo a ver la parte exterior de este muro y en este muro se repite. La escena es igual, se ha perdido el bloque donde estarían los ojitos, pero este muro se repite invertido también en este muro, lo que significa que tenemos una segunda alineación que nos está apuntando hacia el otro lado. Es decir, hay dos grupos de ojitos que miran hacia el otro lado. ¿Hacia dónde están mirando? Esa es la cuestión que tenemos o que tengo yo que investigar ahora. Pero lo curioso es que este azimut verde, que yo os he puesto aquí, son 133 grados y medio. En torno a 133 grados y medio. Es decir, estaría entre 133 y 135. Luego es paralelo a los templos del grupo 7. Luego no puede o no debe ser casual, ¿vale? Además, lo curioso es que partiendo de esa alineación de ojitos desde este santuario hacia el otro lado, nos está apuntando a este lugar concreto, ¿vale? Frente al monumento 353. Con lo cual, mi hipótesis para la tesis doctoral, para quien no lo sepa, es que aquí, frente al templo de Hatshepsut, en una zona donde no se ha excavado nunca, que es ahí, de hecho, si os fijáis, hay una terrera enorme, una montaña de arena, que es esta, que se ve aquí, ¿vale? Es decir, desde los años 20, cuando se excavó la tumba 353, esta zona no se ha excavado y sigue sin excavarse. Mi hipótesis es que ahí hay una tumba de dinastía 18 perteneciente a Senenmut, un monumento perteneciente a Senenmut, que no se ha encontrado todavía. Y que probablemente tenga connotaciones astronómicas en su techo y que estén vinculadas a Marte. ¿Por qué a Marte? Primero, porque no aparece en el techo astronómico del otro monumento. Y segundo, porque todos los monumentos funerarios de los reyes que aparecen aquí, que son posteriores a Senenmut, son reyes guerreros, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión está en que, curiosamente, el primer monumento que es paralelo a este azimut de 133 es su propia tumba 71, que es esta rayita verde que estáis viendo aquí abajo. Es decir, la propia tumba 71 de Senenmut ya tiene este azimut. Luego es mucha casualidad que él construya una tumba con un azimut apuntando a algo,
que es paralelo a la alineación que está saliendo desde el segundo par de ojitos de la capilla del templo de Hathor, aquí en el centro. Para mí, obviamente, casual no es, lo cual me da a entender que aquí hay otro monumento, ¿vale? Además, la tumba 71 también tenía sus pares de ojitos, su juego y como os digo, a partir de aquí encontramos que muchos de los templos funerarios posteriores que están construidos aquí en todo el entorno, como por ejemplo este que os he marcado con una raya azul, este es el templo funerario de Ramsés II. Y como hemos visto en esa diapositiva al principio, Ramsés II tiene un azimut, os lo voy a decir ahora mismo, de 133 y medio. Es que es paralelo, ¿vale? O sea, es que es paralelo. Es decir, hay muchos templos que están apuntando en ese azimut, que es el grupo 7, que Belmonte llama intercardinal, porque dice que apuntan hacia el norte y luego lo giran 135 grados. ¿Pero para qué lo giran 135 grados? No hay una explicación. Entonces, aquí es donde yo ya termino la exposición y empiezo la charla y el debate, porque mi planteamiento es que podría estar vinculado a los movimientos de Marte, por lo tanto, o algunos concretos movimientos, si no de Marte, por lo menos planetarios, pero yo creo que son de Marte. ¿Por qué? Porque eso explicaría la variación que hay entre 131 y 137 grados, ¿vale? Están apuntando, cada uno en su reinado, a una efeméride concreta planetaria que lo que les está haciendo es moverse. Y la que a mí se me ocurre que podría ser, ¿vale?, vinculada al Horus rojo, que es Marte, porque además el primer templo que se construye en la historia de Egipto, ¿vale?, que quienes habéis hecho a lo mejor el curso de los templos conmigo en Histórica lo sabéis, es el del dios Horus en Hieracómpolis. El primer templo que se construye en la historia de Egipto tiene este azimut. Por lo tanto, el primer templo de Egipto no se va a construir al tuntún sin estar apuntando a algo. Y si está apuntando a algo vinculado con Horus, tiene que ser un planeta, porque Horus no es el Sol, porque Horus son los planetas son Horus, ¿vale? Y concretamente Horus el rojo, que es un rey guerrero que lucha contra su tío Set para recuperar el trono, podría ser el origen de la vinculación del planeta Marte con con los dioses guerreros, ¿no?, con el dios de la guerra. Marte es el dios de la guerra para los romanos, o Ares para los griegos, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor el origen está en Egipto, y esto es parte de mi hipótesis de la tesis doctoral, que hay una vinculación al dios de la guerra ya desde época egipcia, no desde época griega. Y ese Horus guerrero que lucha contra su tío Set puede ser Marte. En la mitología nos cuentan que Horus, cuando se enfrenta con su tío Set, al principio pierde la batalla y pierde un ojo y un montón de cosas, ¿no? Y luego se recupera y consigue vencer a su tío. Bien, la característica principal del planeta Marte es el movimiento retrógrado que realiza en el cielo. Es decir, Marte hay un momento en el que se para, vuelve hacia atrás, para y renace de nuevo y resurge, que vendría a ser un paralelismo con lo que sería el solsticio de invierno. El Sol va muriendo, cada vez más bajo, y de repente se para y renace y resurge, ¿no? Entonces yo creo que puede haber una vinculación con la parada más al sur que pueda llegar a realizar el planeta Marte en su movimiento retrógrado antes de volver a reiniciar hacia adelante. Pero claro, seguir los movimientos de Marte, que es un planeta por el cielo, pues es un sin Dios, ¿eh? Y aquí es donde viene la gran pregunta, y es, ¿el movimiento retrógrado de Marte, independientemente de los grados en altura, llegaría a alcanzar en algún momento 135 grados de azimut hacia el sur? Yo creo que sí, incluso los 137 que hemos visto en algunos templos. La pregunta es, ¿en qué momento? Claro, lo que yo planteo es que tiene que ser en el momento que se hace de noche, es decir, al ser una observación planetaria, no se van a estar fijando en un orto, ¿vale? No es el orto del planeta, porque el movimiento retrógrado de Marte no va a coincidir con el orto, sino en el momento en el que Marte termina su movimiento retrógrado y vuelve a la lucha, el planeta tiene una altura, la que sea, ¿no? Y yo me imagino que esa observación se tiene que hacer al caer la noche, es decir, cuando llega la noche astronómica y el planeta ya es visible en el cielo. Es decir, cuando el planeta es visible en el cielo y ha comenzado su parada más al sur para volver a iniciar el movimiento hacia adelante,
habrá un momento en el que su parada más al sur pueda estar en torno a los 135 grados de azimut. Y que los reyes egipcios identifiquen ese movimiento retrógrado como una especie de marsticio hacia el que apuntar sus templos funerarios como reyes guerreros para renacer como el Horus guerrero contra su tío. Ahora la pregunta es, ¿esa hipótesis, ese planteamiento tiene sentido o no tiene sentido? Y aquí es donde ya podéis conectar los micrófonos y empezamos el debate. Salvo que tengáis alguna duda o alguna pregunta que aclarar antes. Dadle. Manolo, lánzate tú, o Juan Pedro, que vosotros tenéis vuestras teorías. La que viene Juan Pedro lanzado. Mira. Muy bueno. ¿Me oís ahora? Lo oímos, sí, sí. Bien, oye, mira, lo que he estado mirando mientras hablabas y la última parte no te he seguido. Quería comentarte es que yo tenía un error de la azimut de 133 y pensaba que era el 143. ¿Tiene por ahí algún templo que vaya entre el 140 y el 146? Voy a ver si me quedan. En la lista que has puesto de Juan Pedro. sí, a ver, hay templos que tienen... Hay un templo, pero es de época griega, tolemaico, que tiene 147 de azimut, pero ese es completamente esporádico. Es decir, no hay patrones que se repitan de ese azimut en momento concreto. Claro, es que en dinastía 18 y 19 tenemos 7 u 8 templos, todos en el mismo área, construidos con ese azimut entre 131 y 137 grados. Y entonces te lo quería comentar una cosa, pero si no hay el 143, que me he equivocado yo en mirar. Vale, perdona, entonces... ¿Y qué teoría tiene Manolo? Manolo, ¿qué dijiste tú que era imposible? Que lo estuviste mirando. Se ha cortado, yo creo. Manolo se ha congelado. De hecho, se ha caído. Ah, no, está ahí. Manuel. Manolo, ¿nos oyes? Es que lo tienen en silencio. Está también. en mute, sí. Sí. Por aquí. Tenéis en mute. Chicos, quitad el mute, sí. Ahora. ¿Veis ahora? Ha Ahora llegado el sí. técnico. Pero Manolo no está, Manolo se ha ido a hacer pis. Míralo, por allí viene al fondo. Ya viene. Pues Mascarilla. Subiéndose la bragueta. Manolo, la bragueta, que te la has dejado bajar. Pensé que tenía algún ejemplo entre el 140 y... Se corta. ¿Y qué has visto tú, Juan Pedro, en esa azimut? No, está congelado. Nada. Es lo que tenéis ambas, que es que... Es que no puede ser. Manolo, Ya, me he acordado de una cosa, Tito. dime. Por ejemplo, que esto sí Ahí se corta. Ay, si es que que se os corta. que Se todavía te me corta, parece Manolo, de se te algo no he corta. terminado de mirarlo. Dime. Que Se se corta. corta. Ay, qué pena. Ahora, ver. dinos. Ahora, Sí. Venga, Sí. ahora. dispara. Oh. Mira, que como habla siempre del bucle famoso de Marte, que es el más pronunciado, lógicamente, hay que Sí. pensar, todos los planetas cuando están en oposición hacen el bucle, todos. Luego Marte, para hacerlo, tiene que estar en oposición, y en oposición es, como tú bien has dicho, a medianoche a la fuerza. ¿Vale? Claro. Eso para empezar. Entonces, la altura, claro, es independiente. Y Marte, por supuesto, como es tan exagerado, me parece que te mandé un apunte y si no lo vuelvo a revisar, pero eso es mirar, porque hay bucles, como tú sabes, que se desplaza más de lo normal, nunca son iguales, ¿vale? Exacto. O sea, se puede desplazar, como tú dices. El bucle Hacia se el oeste. desplaza, exacto, se desplaza. Es como los solsticios del Sol, se desplaza a veces más al norte y otras veces más al sur. No, el Sol siempre, el desplazamiento es exacto. A mí el de Marte no. O sea, el Sol se desplaza, alcanza
un tope y vuelve, pero nunca va a pasar de ese tope, ¿vale? Sí, sí, y Marte igual. Marte va a hacer el No, bucle. no. Marte el bucle es más largo a veces y más corto otras. Sí, pero que como se va moviendo por el cielo, hay veces que el bucle lo va a hacer a un azimut de 90 grados y otras veces lo va a hacer a un azimut de 130 grados. A esa Claro. hora de la noche. Claro, a medianoche. Pero que el Sol no, por eso no confunda, el Sol no. El Sol... No, pero no me estás entendiendo, va a Manolo. llegar- No, Lo que- no te he entendido. No me estás No, no te- entendiendo. O sea, lo que te estoy diciendo es que a la observación del bucle del movimiento retrógrado de Marte, Sí. se va a mover en un ángulo, se va a mover en el espacio del cielo, se va a mover igual que le pasa al Sol, que se mueve entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Sí. Con lo cual, los egipcios, haciendo la observación, lo Ujú. que van a ver es que el movimiento retrógrado de Marte a veces se hace en un azimut más hacia el norte y otras Mm. veces más hacia el sur. Por lo tanto, el bucle que haga más hacia el sur estaría marcando el marsticio Sí, de entiendo, invierno de Marte. Y a ese azimut, que es el máximo que alcanza el movimiento retrógrado de Marte, Hay que mirar en qué año ocurrió. Hay que mirar en qué año ocurrió ese máximo, me parece que ocurre porque cada como 3 te o he 4 dicho, años. nunca son iguales. O sea, el movimiento retrógrado de Marte ocurre cada 3 o 4 años. Me parece que... Por eso cuando te mandé los apuntes ahí te lo decía, que estuve revisando, pues durante de la fecha que tú has puesto, me parece que estuve como 10 años arriba, 10 abajo, papá, y entonces llegué al máximo, pero no me acuerdo, ¿vale? Entonces lo tendría que revisar y si quieres te lo vuelvo a mandar, pero sí, es eso, es buscar a la medianoche, lógicamente, cuando Marte llega a su máximo marsticio de invierno y a su máximo de Exacto. verano, para entenderlo. Exacto. Y ya te digo que es un ángulo que varía, varía bastante. Claro que varía bastante. Y además, dependiendo del año, hay veces que alcanza 131 grados hacia el sur y otras veces que llega a los 137 grados al hacer el movimiento. ¿Vale? Y Sí, entonces, es posible, ya no me acuerdo, pero sí es posible. claro, pues imagínate que en el reinado de Tutmosis III alcanzó 133 grados y él apunta el templo a los 133 Ya. grados. Y en el de Ramsés III, perdón, que son 200 y pico años después, alcanzó 137 grados y eso es lo que nos estaría explicando a lo mejor la variación en grados. Pero claro, lo que yo necesito saber, porque yo no me manejo ni con Guide ni con Stellarium, es si eso se puede observar y se puede demostrar. Es decir, se puede demostrar el decir, pues mira, en el 1450 a.C., que es cuando reinó Hatshepsut, el marsticio, hay un momento en el que el movimiento retrógrado de Marte, al observarse de noche, que es cuando cae la noche y se ven los astros, joder, tienes a Marte a 133 grados. Vale, pues lo volvemos a repetir, a buscar. Lo volvemos a ver si yo hago el recuerdo, porque me parece que lo apunté y te lo mandé, pero se me ha olvidado. Volvemos a... no nos rendimos. Claro. Lo volvemos Es decir, a mirar, ¿vale? a priori no es una locura pensar No, claro que no. que pueda estar vinculado a ese movimiento de Marte. Sí, por eso hay que seguir mirando. Y una pregunta desde mi ignorancia. Dime. Teniendo en cuenta de que estamos hablando de una época que era hace 3.000 y pico millones de... O sea, 3.000 y pico años... Millones no, 3.000 y pico de años. ¿Se conoce cuál era la precesión de la rotación de la Tierra en aquella época como para saber qué orientación puedan tener en ese momento las estrellas y todo? ¿Todo eso se tiene controlado? Claro, por eso es importante en el Stellarium o en el Guide, es decir, en el software que se vaya a utilizar para demostrar que esos movimientos, plantear bien la fecha. Por eso la fecha que yo utilizo siempre es más o menos menos 1450, para que tengan en cuenta la precesión de los equinoccios. Hoy en día, la estrella Aldebarán no pasa por delante de la 353, obviamente, porque ha variado el eje de nutación de la Tierra. Pero en época de Senenmut es esa estrella la que cruzaba todas las noches por delante. Una cosa, lo del templo de 133, eso es su alineación mirando al sureste. ¿Algún templo tiene mirando al noroeste, es decir, la prolongación al lado contrario? Que eso sería... Te lo digo porque 133 más 180 nos da 313. Y en aquella época, curiosamente, su ocaso helíaco, tienen las estrellas de Arturo, Vega y muchas de Casiopea. Lo digo que
Pero vamos, es ir mirando al templo, tiene alguna alineación que pueda ser al lado contrario. No. Ninguno llega a 300 de azimut. No, pero 133. Si hay un templo que tiene 133 de azimut, eso es cuando miras en el eje, pero si te das media vuelta, ese mismo eje apunta al 313. No sé Sí, si me o sea que explico lo que quiero decir. Por sí, que ejemplo, te has ido en vez de a la salida, a la puesta. efectivamente, si hay así algún templo, no digo que no tengas en cuenta que hay por ahí un montón de estrellas brillantes que coincidirían con el 313, que es decir, la parte opuesta al 133. Vale, apúntatelo por ahí si te interesa. Vale. Pero no, eso no significa que tengan el orto en el 133. Tienen el ocaso en el 133. ¿El ocaso? O sea, no, el ocaso en el 313. Claro. El orto no, claro, el orto no. Claro. Una duda, Tito. En Sí. la tumba 353 estaba orientada de manera que pasaba por el poco hueco que quedaba Aldebarán. ¿La que es simétrica la habéis relacionado con alguna estrella? Claro, es que esa es la cuestión. O sea, la que es simétrica, Ujú. o sea, la que es simétrica te refieres a la otra alineación que es parte del Y la espejo. otra alineación que tú has visto. Esa es la del 133, esa es la que se vincula con Marte. ¿Y esa crees que tú que va a ser con Exacto, Marte? esa es la que yo creo que tiene una vinculación con Marte. Es que a mí me sorprende también pues que si una está orientada hacia una estrella como Aldebarán, la otra esté alineada hacia Marte. Que a mí tu Pero teoría porque me encanta y me parece muy bien. Pero porque estás pensando con la mentalidad del De siglo ahora. XXI, de una persona que Sí. observa el cielo desde la perspectiva de la astronomía. Sí, Probablemente correcto. la vinculación con Aldebarán sea una vinculación religiosa, ¿vale? Ahí, dentro de mi investigación de tesis doctoral, yo he tenido que investigar todos los paralelos que existen a ese azimut de 99 grados que está apuntando Aldebarán. Y curiosamente Senenmut no es el primero. Igual que en el 133 Senenmut tampoco es el primero, ¿no? Que se remonta a Hieracómpolis. Entonces, templos como el de Montuhotep II, que es de dinastía 11, o posteriormente tumbas como la de Montuenjat, que es de dinastía 20, me parece, o el templo de Amenhotep I, todos tienen esa alineación 99. Claro, ¿por qué esos templos funerarios tienen una alineación que apunta a Tauro, cuando en teoría no hay todavía evidencia de que los egipcios conozcan la constelación de Tauro o la representen como un toro? ¿Vale? Eso es algo caldeo, eso es algo heredado de Mesopotamia, a priori. Claro, mi investigación, otra de las cosas que apunta es que eso no es cierto, es que los egipcios ya veían un toro en Marte y a las Pléyades lo llaman las 7 vacas del cielo. ¿Vale? Son 7 vacas en el cielo seguidas del gran toro celeste. ¿Vale? 7 vacas, las Pléyades son las 7 vacas del cielo seguidas del gran toro celeste. Y ese toro celeste, en realidad, lo que yo me he dado cuenta es que hay una vinculación clara de estos monumentos funerarios que tienen esta alineación con el dios Montu. Pensad que en la dinastía 11 es Montuhotep, que significa Montu está satisfecho. En la dinastía 20 es Montuenjat, que significa Montu es el primero, o Montu va en cabeza. Y Senenmut resulta que es procedente de la ciudad de Armand y fue sumo sacerdote del templo, del gran templo del dios Montu en Armand, porque el dios principal de Armand es Montu. Y Montu es un toro. Entonces, lo que hice fue irme a los textos sagrados, a los más antiguos, que son los textos de las pirámides, y buscar en esos escritos vinculaciones de Montu con algún culto celeste. Y resulta que en los textos de las pirámides solo aparece mencionado Montu 2 veces. Y las 2 veces se refieren a Montu como la gran estrella que cruza el cielo. Por lo tanto, mi planteamiento es que los egipcios ya veían un toro en Tauro y lo vinculaban con el dios Montu, y Aldebarán era su estrella más brillante. Entonces, hay una serie de reyes del Reino Medio, ¿vale? O personajes muy vinculados al culto de Montu o procedentes de Armand, como el propio rey Mentuhotep II, que se dirigen sus templos funerarios al orto de esa estrella.
Ujú, que es la salida de Montu en el horizonte, la estrella que cruza el cielo, para ellos vincularse eternamente con el dios Montu. ujú. Ahora bien, ¿a qué respondería la otra alineación hacia el sur? Como hay otra serie de templos que tienen esa vinculación hacia el sur, el paralelismo que yo les he encontrado es que todos Es el esos de reyes son Marte. guerreros. Ujú. Entonces, de ahí me vino el planteamiento de si podía haber una vinculación planetaria. No deja de ser curioso que, que sea simétrico el orientarlo hacia Aldebarán en un lado y hacia Marte en el otro. Eso yo creo que no solo con el guide, sino con alguna, bueno, me A ver, imagino que con algún cálculo geométrico complicado se podría... es que en parte no, es que es exactamente el trabajo de campo que yo tenía que haber hecho en abril. O sea, Ya, yo tenía que haber ido a Egipto con y lo que haber te costó conseguir los topografiado, permisos. exacto, con lo que me costó Joder. conseguir los permisos, pero yo tenía que haber topografiado exactamente las alineaciones de esos monumentos, Ujú. porque no van a ser todas simétricas, es decir, no van a ser paralelas. Ya estamos viendo No, que dentro del grupo 7 hay monumentos que Mm. varían, pero claro, es que si estamos hablando bueno, de movimientos planetarios, ahí puede haber una variación de grados importante. y con el paso de los años también. Sí, pero en 3 generaciones, ¿sabes? O en 3 dinastías, en 500 años no creo que haya una precesión de los equinoccios muy grande, ¿no? Ujú. En 500 años, Juan Pedro, cuánto tiempo tiene que pasar para que se note la precesión de los equinoccios? Mira, Espera, que la has pillado en con las manos en la 1900 masa. a.C., el azimut por el que salía el orto es 140, casi 141. Y cada 300 años va aumentando un grado. Coge 142 en el 1644 en el 1300 y en el 1346. Es decir, en 1000 años ha aumentado 6 grados. Es decir, cada ciento y pico años la diferencia de azimut. Es decir, eso explica que el templo o el monumento de Serenmut tenga un azimut de 99 grados al orto de la estrella, mientras que Montuenjat, que está más a la derecha, tiene 93. Claro, ahí Es decir, hay justo una variación de 6 grados. Es decir, es que incluso la precesión de los equinoccios me estaría explicando por qué los monumentos de Montu tienen una variación en ángulos incluso. perdona, No te oímos, Juan Pedro. No. No te oímos, Juan Pedro. si en un momento No te Sí. oímos. ¿me Ahora te oís vemos mejor, ahora? pero seguimos sin oírte. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. No. No, se han quedado Bueno. colgados todos. Se corta. A ver, pues, Se entrecorta, pero aquí te ahora oímos. creo ya que se ha movido. Para que os hagáis una idea, sabiendo que una estrella pasa por un determinado sitio, puedes determinar por un margen de 40 años. Es decir, que en qué momento esta estrella pasa por este grado. Y puedes precisarlo, es decir, eso ocurrió en 1466 más menos 12 años o más menos 18 años. ¿Vale? Vamos a esa precisión. Esa es la precisión aproximada en esa zona. Ujú. Eh, Claro, con lo cual, por ejemplo, cambiando de la dinastía 18 a la 25, es normal que haya, apuntando al orto de una estrella en el horizonte, una variación de 6 grados casi. sí, una variación de 6 grados, nos vamos a 1000 años de diferencia. Una Justo, determinada estrella. justo porque en la dinastía 25, a ver, yo os he dicho que Senenmut es 1450 y Montuenjat es... Os lo digo ahora mismo. 1650. Perdón, 650 antes de Cristo. 650 antes. Sí, o sea, 800 años. 2 años. 800 años más después. Pues tendríamos que verlo, pero ir apuntando yo en un papelito. Eso, espera un momentito, y lo apunto ya. Dime, ¿qué año, qué estrella y qué punto? ¿En el 800 qué? No, en el 450 1450 antes de es Cristo. Senenmut
1450 es Enelmut y 640 es Montuenhat. Y la de Senemut sí me la sé, pero la de Menejar, ¿cuánto da? ¿Qué azimut tiene? 92 y medio. Vale, luego te lo miro. Ahora te lo miro mientras tanto. 92 y medio, sí. Otra cosa que te lo tienes que ir planteando. Cuando miramos al sur, ahora ellos en esa época veían más estrellas de los que se ven ahora y encima tienen una latitud menor, con lo cual ven más cielo austral que nosotros no vemos. Hay una estrella roja bastante brillante que es la de la Grulla. Esa te la tienes que mirar para el 133. No es bastante roja, ¿vale? No es Marte porque no es Marte, pero si quieres color rojo el 133, vete a la de la Grulla. Claro, pero aquí lo importante es saber si ellos veían algo en esa estrella o no. Si ellos veían toda esta época, veían la Grulla pasando por cerca del 133, en algún momento dado, justo 133. En otra época 135 y en otra época 131. ¿Vale? Y nos movemos, habría que mirar exactamente en qué año sí y en qué año no. Pero luego la cuestión está en si la observación de estos azimutes, que son en torno al 133, se hace desde esos templos, si hay algún elemento, o había o existía algún elemento que jugaba en altura. Claro, estamos hablando a un horizonte despejado. Allí la altura sobre el nivel del mar es muy bajita, con lo cual es simplemente procurar que no haya ningún cerro, ninguna casa, ningún algo que impidiera el horizonte. ¿Vale? Pero la altura, pero claro, no vamos eso es, a nivel del mar, porque es una altura muy bajita. Y de nuevo eso es yéndonos o presuponiendo que lo que están haciendo es apuntar al orto o al orto o lo que sea de alguna estrella. Pero es que, claro, lo que yo creo es que no se están centrando tanto en el orto como como en la posición del cielo, ¿sabes? Sería cuestión de decir, a lo mejor están midiendo el marsticio, es decir, el movimiento más al sur de Marte, en su paso por el... Pero claro, por el meridiano no puede ser. Yo solo estuve mirando que era al amanecer, la posición de Marte al amanecer cuando empezaba el bucle y cuando está en medio del bucle. Y no nos arrimamos lo suficiente como para poder afirmarlo. ¿Y al anochecer? Eso es lo que estoy hablando, al anochecer, a la que salen las estrellas, a la que se empieza a ver. A ver, Santi está preguntando y no le estamos respondiendo. Santi está preguntando que... Sí, en el chat, es verdad. Que en el monumento 353 no aparece Marte, y efectivamente no aparece Marte, como le ha dicho Calu. Y entonces dice, y que no salga es lo que hace suponer que las alineaciones sean con Marte. A ver, para mí lo que me hace suponer, o lo que me hace pensar que no aparece en ese monumento, es que probablemente el otro monumento que esté al sur sí tenga vinculaciones con Marte y por eso estén incluidos en ese segundo monumento que faltaría por encontrarse. Si es verdad que se puede demostrar que esas alineaciones de ese segundo eje y de todos estos templos funerarios tienen una vinculación con Marte, reforzaría la teoría de por qué no aparece Marte en el monumento 353 y estaría vinculado a un segundo monumento que sí tendría en su techo Marte. No es que tuvieran nada en contra de ese planeta. Ese planeta en los otros techos astronómicos posteriores, desde SETI primero en adelante, aparece siempre el planeta Marte. Por eso es tan problemático el plantear la hipótesis de por qué no aparece Marte en el techo de Senenmut. Y mi hipótesis es porque está en el techo de la segunda parte del monumento, es decir, el monumento no está completo. Nos falta otra mitad del techo astronómico, donde se incluye a Marte y donde a lo mejor incluso aparecen más información astronómica, ¿no? Pero claro, ahí es donde me falta la vinculación con el planeta Marte. Me ha ocurrido una cosa ahora que a lo mejor no tiene nada que ver, pero
estamos dándole vueltas, como Juan Pedro ha dicho, y me ha venido de repente una curiosidad. La Grulla, estrella rojiza. Aldebarán, estrella rojiza. Si nos ponemos ya, Escorpión, Antares, rojiza. Tanto Antares como Aldebarán, la Grulla ahora no lo sé, pero tanto Antares como Aldebarán están en la eclíptica. Y Marte, cada 2 años, pasa muy cerca de esas 2 estrellas. ¿Cómo es que no les llama tanto la atención con lo que brilla Marte? Y según tú, casi no hay ni apuntes ni dibujos. ¿Cómo puede ser? Es una pregunta a lo mejor, no sé. No, sí, Marte lo conocen y Marte les llama la atención. Te está diciendo, sí. Claro, Marte está en todos los techos astronómicos. En el que no está, en el único en el que no está es en el de Senenmut. Vale. La curiosidad es esa justamente, Manolo, que justo en ese techo no aparece y por eso Ya. Eso sospecha la que hipótesis aparece en el que otro. como claro, el otro lado esté completamente dedicado a Marte y entonces no lo mencione en el... Sería lo suyo, ¿verdad? Que el otro estuviera dedicado a Marte. Es que llama muchísimo la atención las conjunciones que hay con Aldebarán y con Antares y Marte, continuamente cada 2 años, y son bonitas y muy brillantes los dos, y rojizos los dos. No, igual, hace 1500 años también. Lleva razón Daniel en lo que está escribiendo en el chat. El techo astronómico donde no aparece Marte es el que tiene un azimut de 99 grados y está apuntando al Aldebarán. Esto que ha dicho Manolo me ha dado que pensar una cosa también. Luego, la otra alineación, que es la del 133, es la que efectivamente estamos buscando su orientación y es la que vincularíamos con Marte. Por lo tanto, pensamos que Marte podría estar en ese otro monumento que todavía nos falta. Como dice Juan Pedro, hay más estrellas rojas en el cielo que pasan por ahí. Sería también interesante analizar cuál es el movimiento que tiene Antares, ¿vale? O incluso esa otra estrella roja que decía Juan Pedro, que sí que pasa por ahí. Porque si por el azimut 99 nace Aldebarán, que es una estrella roja, y por el 133 nace o muere Antares u otra estrella que también es roja, el movimiento que se produce en el cielo entre 99 y 133 grados por Marte yendo y viniendo con el bucle es lo que uniría a las 2 estrellas. Bueno, eso sería ya, bueno, la caña. Sería fantástica que se produjera esa situación. Con Marte hay que tener cuidado con las comparaciones de ahora por un motivo. La inclinación de Marte es superior a la de la Espera, arrímate más al... Joder, no te oímos. Es que le estás hablando a la tele, no al ordenador. Vale. Claro. Marte tiene una determinada inclinación, ¿vale? Pero digamos que está más o menos sincronizada con la inclinación de la Tierra. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora Marte vemos que pasa cerca de una estrella, como por ejemplo Aldebarán, por ejemplo, ahora pasa cerca... Sí, pero no. A ver, sí, exactamente, a la altura. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Ahora, cuando la eclíptica está alta, Marte está abajo. De tal forma... ¿Por qué? Y en invierno y está Marte en la eclíptica. Bien, sí, pero... Es lo que iba a decir, que cuando está una cosa está abajo y cuando está... Pero bien, a lo que quiero decir es, la eclíptica tiene una variación con respecto al ecuador, ¿vale? Ahora mismo Marte, la inclinación de Marte lo que lleva es que Marte siempre va a estar entre la eclíptica, cerca, ¿vale? Pues en términos generales, entre la eclíptica y el ecuador, ¿vale? Es decir, ahora en nuestra época, en las fechas en las que nosotros vivimos, Marte puede eclipsar a una estrella que esté entre la eclíptica y el ecuador, ¿vale? Pero en la época de los egipcios, eso se había sincronizado de la forma contraria y Marte solamente taparía a las estrellas que estén más alejadas hacia el otro lado, desde la eclíptica, alejándose del ecuador, ¿vale? Eso lo que nos quiere decir es que ahora los movimientos de Marte no podemos extrapolarlos fácilmente
Marte, sobre todo a la hora del azimut o de por qué punto pasa a la salida o al otro. Tenemos que irnos siempre a aquellas fechas, porque la inclinación de Marte ha cambiado y ahora, por eso, porque hablábamos de lo que, con la conversación que tuvimos con Belmonte, que tuviste con Belmonte, de lo que nos llevó a decir de los marcicios. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Ahora mismo, Marte nunca va a tener una variación más grande que la eclíptica, pero en aquella época sí. ¿Vale? Es decir, si la eclíptica tiene esta inclinación, ahora Marte tiene esta, pero entonces tenía esta. ¿Vale? Hay que tener, cuando hablamos de Marte, las cosas que vemos ahora no se pueden extrapolar directamente a la época de los egipcios. Tenemos que irnos directamente a esa. Claro, hay esa que fecha. analizarlo todo con los programas informáticos en su fecha. Exactamente, en aquella fecha. Porque las de hoy Ese hay que tener. es el error que cometió Belmonte al pensar que Marte no podría tener una declinación concreta. Y Efectivamente. ahí es donde tú le diste, Sí, nos hablamos de que sepáis todos que Juan Pedro puede fardar de haberle dado con una babucha un poco de mierda así en la boca al mejor arqueostrónomo que tenemos en este país, al hacerle ver que los movimientos aparentes de Marte son distintos y te pueden alcanzar declinaciones diferentes vista con los ojos desde una latitud concreta. Efectivamente, por eso digo que cuando hablamos de Marte tenemos que andar un poquito con cuidado. No se puede extrapolar lo que vemos ahora. Juan Pedro, que no te oímos. Que no se puede extrapolar directamente lo que veamos ahora con lo que se veía hace 3.000 años. Claro. Hay que tener cuidado. Marte es muy complicado. Pues, a ver, yo creo que aquí hay dos partes de Yo no lo entiendo muy bien eso, la verdad es que no lo entiendo. ¿El qué? Lo de Marte. No Mira, os voy a leer directamente la conversación. Mientras Dudi nos cuenta no sé qué, que venía a decirnos algo. ¿O no querías decirnos nada, Dudi? No. Se levanta por un pincho. No, quería decir una cosa, que a ver, si en la tumba de 99 grados no aparece Marte y aparece Tauro, en la otra tumba de 132 grados deberían darle relevancia a Marte y no aparecer Tauro. Claro, pero eso es una hipótesis tuya, en base a tu cabeza matemática cuadriculada de resto y sumo, lo que en un lado y lo que en otro no. Sumo y resto, claro. Pero claro, eso a lo mejor no tiene nada que ver con el pensamiento de los egipcios. Oye, y después también aquí hay un aparejador que dice que si se ponen unos sensores en la Tierra, se clavan unas barras y no cuesta mucho llevar ese aparato, ¿sabes? Y se puede ver a través de microvibraciones, se puede saber los huecos que hay debajo de la Tierra. Sí, o sea, técnicas para eso hay muchas, o sea que, pero claro, de aquí a que llegue el día en el que a mí me den un permiso para poner uno de esos aparatos en la Tierra y ver si hay un hueco debajo, tiene que llover mucho. Y la primera tormenta que tiene que caer es que yo defienda mi tesis doctoral. Y para eso tengo que encontrar la disyuntiva esta de Marte. Mirad, os leo los correos que en su día intercambiamos con Belmonte. Le dije en un correo, os leo lo que le digo yo. Llevo horas buscando posibles correlaciones con Marte. Marte no se ve desde el Luxor de antaño, ¿vale? Que es lo que decía Juan Pedro, a 133 grados de azimut en el horizonte. ¿Vale? Aldebarán es visible desde el monumento 353 a través de ese túnel con un azimut y una altura. Pero los otros templos de 133 grados alineados con el solsticio o con el equinoccio lo son por su azimut en el horizonte. Por eso he empezado a analizar los horizontes, sin descartar que una posible correlación con Marte en estos templos pudiera contener un elemento en altura. Podría ocurrirle como Aldebarán y verse a través de un punto de observación que nos tenga un azimut y una altura, la que sea, ¿no? Lo cual, no obstante, de momento no me dice nada. Como no me salían las verificaciones, me puse a calcular la declinación máxima de Marte, que es inclinación axial más 6 grados 59 minutos. Y que para 1450 a.C. tiene una inclinación de 24 grados 42 minutos. Lo que significa que Marte podría llegar hasta 31 grados 41 minutos, que en Luxor nos lleva a un azimut máximo
de 126 grados. Es decir, la parada mayor de Marte en Tebas en el siglo XVI a.C. sería de 125 grados. Y eso está muy alejado de los 133, si mis cálculos son correctos. Entonces, empecé a hacer una lista con el azimut de Marte durante su salida, entre el 1550 y el 1500. Primero para estudiar sus movimientos en esta cuestión, para luego pasar a lo que ellos veían y poder ver si a 133 grados de azimut ocurría algo especial. Lo dejé cuando comprendí lo que regía esos movimientos de Marte y pude predecir el máximo, la parada mayor, que nunca llegaría a 133 grados en aquella época y lugar. Pero ya que empecé, lo completaré y analizaré los datos por completo. Y entonces Belmonte me dice: eso es imposible, Tito. Marte jamás se aleja de la eclíptica más de medio grado. Y por tanto, su declinación nunca puede ser mucho mayor de más o menos la epsilon. No sé si hasta aquí me estáis siguiendo o ya os estáis perdiendo. Pero lo que propones de Marte, como de que Marte se caiga como candidato a explicar las alineaciones del segundo eje de la capilla de Hathor, parece lógico. Lo siento. Y entonces le pongo yo lo que me dijo Juan Pedro. En algún punto nos hemos perdido. La mayor separación que vi anoche en el Stellarium fue el 27 de julio de menos 1548, en el que Marte llegó a tener una declinación de menos 30 grados, y eso casi son 6 grados más de lo que me estás diciendo tú. El medio grado que me mencionas es correcto durante las conjunciones, pero aquí nos habrían interesado las oposiciones que ocurran con Marte en la parte más alta al sur de la órbita. Y ahí hay que tener en cuenta que las distancias alternan la perspectiva y la declinación aparente se incrementa hasta casi los 7 grados, aunque eso todavía nos deje lejos de los 133 grados de azimut. ¿Me equivoco? Y entonces Belmonte nos vuelve a decir: imposible, Tito, hay algo más en tus estimaciones. Ni siquiera la Luna, cuya órbita alcanza los 5 grados con respecto al plano de la eclíptica, tiene una declinación mayor de más menos 29 grados. Y entonces le respondo yo: a ver, Juan, porque estoy confuso. Y perdóname si no lo he entendido, ¿vale? Repasando los movimientos de Marte con Stellarium, el 27 de julio de menos 1548, Marte llegó a tener una declinación de menos 30 grados. Y esos menos 30 grados son casi 6 grados más. Yo me he ido directamente a las oposiciones que ocurran con Marte en la parte más al sur de la órbita. Y ahí he tenido en cuenta que las distancias alteran la perspectiva y que la declinación aparente se incrementa hasta los 7 grados. ¿Me equivoco? De todas formas, como me perdía, ayer lo estuve repasando con varios colegas de la Agrupación Astronómica Complutense, que fueron Manolo y Juan Pedro, y me concluyeron lo siguiente: que en mecánica celeste hay que diferenciar el movimiento real del movimiento aparente, y que en este caso lo que nos interesan son los movimientos aparentes, es decir, los que veían los egipcios desde la Tierra. Que una cosa es la inclinación de la órbita, lo que ve el Sol, ¿vale?, la declinación heliocéntrica, donde el máximo es 1,8 grados, y otra diferente son las coordenadas geocéntricas, en donde las distancias relativas entre Marte y la Tierra añaden desviaciones aparentes. Y me he puesto a trabajar sobre eso a fin de entenderlo, y a ver si lo he conseguido. Cuando un cuerpo orbita la Tierra, los movimientos reales coincidan con los aparentes con respecto al fondo de estrellas. La rotación puede hacer que parezcan quietos, como por ejemplo los satélites geoestacionarios, o que se desplacen desde oriente a occidente. Pero cuando lo miramos con respecto a las estrellas, entonces movimientos aparentes ocurren si y solo si hay movimientos reales. Pero cuando un cuerpo no orbita la Tierra, como es el caso de Marte, los movimientos reales no coinciden con los aparentes. Si la Luna o la ISS o cualquier otro satélite se desplaza hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, se ve más grande o más pequeña, y es que hay un movimiento real hacia ese lado. Pero vemos que Marte se mueve hacia atrás sin que él retroceda en su órbita en ningún momento. Y cuando retrocede no lo suele hacer en un zigzag horizontal, sino que muchas veces dibuja un bucle con desplazamientos verticales que no implican un desplazamiento real en vertical de la órbita de Marte. Es decir, son movimientos aparentes. La Luna orbita la Tierra. Por eso, si la inclinación de su órbita es de 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, entonces su posición aparente jamás podrá variar más de 5 grados respecto a la eclíptica. Pero como Marte no orbita la Tierra, su límite de 1,8 grados no es el límite de los movimientos aparentes desde la visión que los egipcios podían tener de él desde la Tierra.
No sé si he entendido bien el discurso y si esto es correcto. Y entonces ahí es donde Belmonte nos responde y nos dice, me has hecho dudar. Mándame, por favor, el pantallazo que incluya la eclíptica y la posición de Marte. No sé qué quiere decir las dos declinaciones, pero bueno, tengo que pensar sobre ello. Eso me lo manda a las 16:15 y a las 16:54, 3/4 de horas después, me escribe y me pone, Jobar Tito, pues tienes razón, me inclino ante ti. Claro, al hablar de los bucles me has hecho pensar. En un bucle abierto, cuando Marte está en oposición, el bucle puede tener varios grados de variación en declinación. De hecho, tengo una serie de fotos de un bucle en Tauro donde se ve muy bien. Claro, si esto ocurre en fechas cercanas al solsticio de verano, efectivamente a la declinación extrema, a la eclíptica a menos 24 grados, habría que sumarle esa variación aparente. No es un fenómeno frecuente debido al periodo sinódico de Marte, pero a veces ocurre, y efectivamente ocurrió en 1548 a.C., que Marte alcanzó los menos 30 grados de declinación. De hecho, siempre pensé que los signos zodiacales, que los signos zodiacales tuviesen una latitud eclíptica de 18 grados era para incluir la Luna dentro de los signos, pero también era por Marte y Venus, que llega a 27 grados. Chapó, esto me va a hacer plantearme muchas cosas, gracias. Eso sí, no sé si te servirá para tu caso. Habría que estudiar la periodicidad de esta fenomenología, ¿vale? Que en el caso de Venus son llamados venusticios y que es reconocido, pero que en Marte no se han estudiado y que no sé ni cómo llamarlos, los llamaremos marsticios. Todo muy curioso y sigue pensando. Y me dice, ¿podría Marte explicar la declinación del templo de Tutmosis III en Deir el-Bahari? Para el que no encuentro una explicación convincente, ¿alcanzó Marte menos 25,5 de declinación en su posición extrema meridional durante el reinado de este faraón? ¿O ya puestos el de Mentuhotep II? ¿Vale? Es decir, que hay que estudiar los movimientos aparentes y hay que ver si en ese caso los movimientos aparentes de Marte sí nos están llevando en algún momento al entorno de 133 grados de azimut, me da igual la altura, en el movimiento del bucle. Y si ya resulta que tenemos otra estrella roja que se pone por ahí y el movimiento del bucle de Marte se mueve entre el orto de Aldebarán y el de la otra estrella roja, moviéndose de la una a la otra, ¿vale? Porque él mismo dice que tiene una fotografía del bucle sobre Tauro. Por lo tanto, hay momentos en los que el bucle retrógrado de Marte se hace en Tauro. A lo mejor la parada más al norte del movimiento retrógrado de Marte se hace en Tauro o en un azimut y demás por el que pasa Tauro, mientras que el movimiento retrógrado de Marte más al sur, ¿vale? Se está haciendo en el movimiento de otra estrella que también es roja. O sea, este es el planteamiento que tengo que desentramar porque si no, no hay tesis doctoral que valga. Pues si lograras cuadrar eso con lo de una segunda estrella roja, sería ya la bomba, vamos. Marian, ¿te acuerdas de las fotografías que hiciste tú, la secuencia de cómo se va desplazando el Sol a la que se pone a lo largo del año? Sí. Sí. Vale, pues ten esa imagen en mente. La Luna, hay años que en su parte más al sur no está tan al sur como el Sol. Y luego, unos meses después, cuando se pone por el norte, no está tan al norte como el Sol. Pero sin embargo, luego dejas pasar 9 años y ves que la Luna está más al sur que la zona más sur del Sol. Y 6 meses después, cuando el Sol está muy al norte, la Luna está más al norte todavía. ¿Vale? Eso lo vemos en la Luna porque tiene una variación, de así decirlo, de 18 años. ¿Vale? Que nos daría al ciclo de Saros y todas estas cosas. Pues ahora imagínate que en Marte esa variación, en vez de tener los 18 años, lo tiene en 2000 años. ¿Vale? Es decir, habrá periodos de 500 años en los que Marte no está nunca más al sur que el Sol en su zona sur. Y nunca está más al norte de lo que está el Sol en la zona norte. Pero luego pasan, que sería nuestra época actual. Pero 2000 años más tarde, o 3000 años más tarde, o 3000 años antes, aunque nos iríamos a la época de los egipcios, y aunque el Sol en la zona sur llega a una época, Marte llegaría mucho más al sur todavía. Y cuando el Sol está por la zona norte, Marte estaría mucho más al norte todavía. ¿Vale? Es el periodo de la Luna, lo que pasa es que la Luna
son periodos de 18 años y en Marte estaríamos hablando de 2, 3 o 4.000 años. Entonces nosotros ahora vivimos en una época en la que Marte nunca se separa mucho de la eclíptica, ¿vale? Porque coinciden. Pero hay momentos que se separa y mucho más. ¿Vale? ¿Eso significa que hay posibilidades de que lleve razón? No, no llega a 133, lo estuve mirando y ahí ya Belmonte lo que te dijo, lo dijo con mucha vista, cuando te dijo, no sé hasta qué punto esto explicará tu tesis, el tío ya lo había comprobado, que no llegaba. Cuando él te dijo eso, pero hablamos del orto. Sí, hablamos del otro. Del otro estuve haciendo de los bucles, de en qué momento estaba Marte cerca del 133, pero a otra altura, ¿no? Exacto. Y estuvimos mirando, y yo estuve mirando ahí un periodo de cerca de 200 años y no se acercaba. A lo mejor con más fechas, con datos, en vez de ir a voleo 100 años, sería a lo mejor ir más concreto al año 1420 o al año 1650. Yo empecé a mirarlo. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo. Es decir, hacer ingeniería inversa. Es decir, nos vamos primero a qué año estamos en concreto, ver lo que hace Marte y ver lo que hace en ese momento. Y luego eso, ir moviéndolo para otros templos a lo largo de los siglos, a ver si se repite o no se repite. Es decir, sería hacerlo, en vez de lo que nosotros hicimos, hacerlo al revés. Intentar, en vez de hacer ingeniería inversa. Es decir, los egipcios veían esto y teníamos esto. Vamos a hacerlo al revés, a ver qué es. No, nosotros dijimos, bueno, pues el punto en el que Marte está más alto, el punto en el que empieza a retroceder, el punto en el que está en el centro del bucle. Todas esas cosas las miré y me daban muy dispares, datos muy dispares. Entonces habría que hacerlo, pero al revés. Empezar con la fecha del templo y a ver qué ocurría en esa época. Intentar hacerlo al revés y luego ir extrapolándolo con el paso de los siglos con otros templos. A ver si se repite ese patrón. No sé, lo que es el siguiente paso que yo quería hablarlo contigo para ver si de esa forma, es decir, empezar primero con fechas de templos. Este templo en tal fecha con tal azimut. Este otro templo con tal fecha en tal azimut. Y a partir de ahí hacerlo al revés, a ver qué podían ver ellos. Pues es el comienzo en el momento que Marte empieza a echar atrás, en el momento que empieza a echar para adelante, en el momento medio del bucle. Y a ver si eso se repite a lo largo de los siglos con los diferentes templos. No pensar en positivo, sino en negativo. Sí. Vale, pues... Era curvo, madre mía. Sí, eso lleva un Pero ¿no estáis además viendo que Marte, o sea, y no podía ser otra estrella, como dice Manolo, que fuera roja? Se está centrando en Marte, se está centrando en Marte el tiro, pero a lo mejor no es Marte. Es que falta Marte. Claro, centrarse en Marte es porque falta, precisamente. Ya, bueno, pero que a lo mejor ellos pensaban que era Marte y no era Marte. Ya, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto de conocimiento astronómico que tenemos de los egipcios. Es decir, si están apuntando una estrella como Aldebarán es porque hay un contexto religioso en su entorno, que lo hemos encontrado. Entonces, si vamos a proponer, es decir, yo no puedo proponer en la tesis doctoral que es la estrella no sé qué, que también es roja porque pasa por ahí. Porque entonces eso no me sirve de nada. O sea, no consiste en ponerse a mirar en el guide qué estrellas pasan por el 133. Consiste en encontrar dentro del paradigma de pensamiento egipcio qué asterismos celestes son aquellos que para ellos tienen una significancia o una relevancia, ¿no? Claro. Que esos son los que podrían explicar el por qué todos los templos del reino antiguo, todos los templos funerarios del reino antiguo, tienen esa alineación. O el primer templo de época predinástica se hizo ya con esa alineación. Entonces, hay que intentar encontrar, claro, vinculación a cuestiones celestes que para ellos son importantes. Por eso, de hecho, si veis esa división de 7 tipologías de familias de templos, ¿no?
los 6 primeros grupos tienen unas connotaciones clarísimas dentro del pensamiento egipcio. O son solsticiales o meridionales, o apuntan a los ortos del sol en las distintas estaciones, o la estrella Sirio o la estrella Canopo, ¿no? Claro, y hay una serie de templos que no están dentro de esas categorías tan generales, como son estos monumentos que apuntan que no son templos, es que en realidad no son templos, por eso no están recogidas en esta categoría, que tienen ese azimut de 99 y que tienen una vinculación con Tauro. Pero es que son 4 templos, y 4 templos en un lugar muy concreto y en un momento muy concreto, lo cual nos está hablando de un pensamiento religioso concreto de determinadas personas que tienen un culto a Montu en ese momento y en ese lugar concreto, no es en todo Egipto, ¿no? Entonces, habría que entender o intentar entender a qué asterismo importante del cielo se están refiriendo las alineaciones del grupo 7. Pero claro, tiene que ser algo que realmente tenga una vinculación clara con el pensamiento egipcio, no es cuestión de decir, pues vamos a ver qué más estrellas rojas pasan por el 133. No nos vale cualquiera. Claro, no nos vale cualquiera, hay que intentar entenderlo desde la perspectiva de la mentalidad religiosa egipcia. Además, hay muchas cuestiones que para mí son importantes. La primera es que eso podría explicar, es decir, si en el segundo monumento hay una vinculación a Marte, eso explicaría por qué carece el primer monumento de Marte, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo, bueno, pues que hay una serie de monumentos que tienen, no sé si sería por esas connotaciones, no sé, relacionadas con el mundo militar, ¿no? de Marte. Pero no lo sé, claro, eso es la parte que me falta por demostrar, y si no la demuestro voy a tener un problema grande. O sea, necesito encontrar una respuesta a ese grupo 7 de templos que giran en torno al 133, 135, 137 de Azimut. Una Sí. cosa. Sí. Ese ejercicio ya lo has hecho, es que suena genial, ¿no? Lo de Marte es una tesis redonda. Pero tú has hecho ese ejercicio ya de ver qué pasa por el 133. Es decir, no, es que estoy obcecado en que sea Marte y Marte no es, o sí, pero tú ya tienes una lista de las estrellas que cuando Aldebarán pasaba por el 99, ¿qué estrellas importantes pasaban por el 133? ¿Has hecho ese ejercicio y luego intentar buscar esa vinculación religiosa? ¿Hay alguna que te llame la atención? Mira, te voy a decir cuáles son, porque las tengo aquí, porque ese ejercicio ya lo hice. Vale, aquí lo tengo. Me parece que está aquí. A ver dónde lo tengo, porque sí que lo tenía. Si no está en esta presentación, está en la de Buenos Aires, me parece. Espera. Que he abierto el que no es. Pasa por el 133, pero a una altura de 31 grados. Antares pasa por el 133, pero a una altura de 38 grados. Rigel pasa por el 133. No se habla, no se oye. ¿Quién no se oye? No, tú sí te oímos. Dudi, que está probando. Está probando. Ya lo he cambiado la gente de mí, pero no. Ay, Dudi, Dios. Vale, ahí lo ha silenciado. A ver, os digo lo que estaba diciendo, que ahora lo he perdido. Ahora no sé dónde lo tenía. Rigel, estabas por Rigel y las estrellas que pasan... Que pasaban por el 133. Sí. Eso, Sirio Sí. pasa por el 133, pero a 31 grados de altura. Rigel a 30,8 de altura. Antares a 38,8 de altura. Y el cinturón de Orión a 49. Es decir, hay muchas estrellas que pasan por el 31. Pero si estos templos no nos están dando, como el cañón que nos da la tumba 353, una altura, pues claro. Pero hasta que no encuentres ese cañón no sabrás. Exacto. Claro, Eso es. te tienen que dejar ya hacerlo. Claro, a no ser que, claro, imagínate que encontráramos en algún templo un punto de observación que nos está dando una altura de 38 grados. Y dices, leche, pues esto está apuntando a Antares.
¿vale? Y entonces, pues sí, hay una vinculación entre dos estrellas rojas, Antares, pero claro, para poder hacer esa vinculación que estáis diciendo de vincular una estrella, tienes que tener un motivo en el que sustentarte, un motivo en el que apoyarte. Claro. En el resto de los templos que están orientados en paralelo al que tú piensas descubrir y que descubrirás, eh, tienen también una altitud, o sea, una inclinación homogénea, o eso no lo Claro, sabes. claro, es que eso es lo que estoy diciendo, que no hay una altura. O sea, los templos tienen una disposición que es horizontal. Ya. ¿Vale? Otra cosa es que en los techos de los templos, en un lugar concreto del techo del templo, hubiera un lugar de observación concreto donde el sacerdote astrónomo se pone y entonces tiene un punto de observación con una altura concreta. Pero claro, eso no lo podemos saber. O que en el propio techo astronómico hiciera una referencia a una de las estrellas con más Claro, énfasis es que que otra. tú imagínate, si encontráramos un monumento al otro lado, a lo mejor la respuesta está en el otro monumento. Claro, vamos, estoy segura que la respuesta está ahí. Claro, Otra pero cosa es para que me claro, autoricen para a que mí te a excavar dejen, ahí, yo tienes tengo que que argumentar presentar primero en algo. mi tesis doctoral, claro, la motivación que me lleva a mí a pensar que eso está ahí. Ay, Tito, a ver si Claro que ya serían luego- sospechas más que otra cosa. Pero con sospechas no te dan un Bueno, doctorado. pero, claro, si lo fundamentas en algo, pues ya Ya. sí puedes conseguir los permisos. Es que lo complicado luego es... Ahora, si yo consigo demostrar que los movimientos aparentes de Marte, ¿vale? Sí llegan a alcanzar un máximo de 137 grados, que yo empecé a hacerlo y recuerdo que me dio, que hay momentos, pero claro, yo lo hice mirando, o sea, yo me puse en Tebas, en Luxor, latitud de Luxor, en la época de Senenmut, y entonces apunté a Marte en el momento en el que se hace de noche. Y iba pasando día a día la misma hora, para ir viendo el movimiento que va haciendo Marte. Entonces, Marte se va moviendo y hay un momento que hace un movimiento retrógrado, pero no siempre lo hace en el mismo azimut. El movimiento retrógrado de Marte a veces lo hace en un azimut más al norte y a veces lo hace en un azimut más al sur. Es decir, el propio Marte va haciendo su bucle en lo que vendría a ser pues lo que decía Juan Pedro, lo que fotografiasteis con el Sol a lo largo de un año. Solo que no dura un año. Claro, el movimiento de Marte desde la parada más al norte de su movimiento retrógrado hasta la parada más al sur de su movimiento retrógrado, pues me parece que eran 4 años o una cosa así. Pero cada 4 años ese movimiento retrógrado se hace al sur. Bueno, sí, Que pero mira, si son 4 años podría tener... Es que antes le he entendido a Juan Pedro que eran 1000 años. no, pero lo que decía Pedro de 1000 años es con respecto al movimiento de Marte por la eclíptica. Ah, vale. Yo estoy hablando de que, a ver, si tú ahora miras el movimiento retrógrado de Marte, cuando se hace de noche y ha caído la noche astronómica, ya se ven las estrellas, tú miras Marte, ¿vale? Y entonces, en el momento que hace el movimiento retrógrado de Marte, está a un azimut concreto. Si vas a ver el siguiente bucle que haga Marte, no va a estar en el mismo azimut. Se va a ver desplazado. Y cuando mires el siguiente, se va a ver desplazado. Pero es que el bucle de Marte se hace no sé cada cuántos años. Entonces, para que un bucle de Marte se repita al mismo azimut, me parece que tienen que pasar 4 años. Y el bucle que se realice más al sur durante mi reinado es a donde apunto mi templo funerario. Y hay reinados en los que se produce a 131 y reinados en los que se produce a 137. Observando no el orto de Marte, sino la posición de Marte en el cielo cuando se hace de noche en el día que está efectuando el bucle. Eso es. A mí me ha convencido, Tito. Pero... Cuando vayas allí, ¿no vas a hacer alguna comprobación de la existencia de algo bajo tierra o eso no se puede hacer? Eso yo no lo puedo hacer hasta que no me dé permiso el gobierno egipcio. Y eso es un proyecto de investigación académico internacional. Ni aunque sea una trampa. No, porque si lo primero es que esa zona, claro, es que esa zona no está autorizada para el turista. Y lo segundo es que no puedo hacer nada. O sea, yo sé dónde creo que está ese monumento. Y sé dónde habría que empezar a excavar y sé dónde habría que hacer el sondeo de georrada. Ya llegará, con el tiempo llegará. A ver, tengo lo más difícil de conseguir, ¿vale? Que es una institución académica que me avale. Yo, por suerte, toda esta investigación la estoy haciendo en la Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona apoya el proyecto,
si hubiera que llevarlo adelante. Tengo lo segundo más difícil de conseguir, que es la financiación, ¿vale? Porque es financiar proyectos académicos de este tipo, pues te puede suponer entre 30 y 100.000 euros anuales, ¿vale? Y yo tengo un mecenas que está dispuesto a financiarlo o buscar la financiación necesaria, ¿vale? Esa es la suerte que tengo, de los socios que tengo. Y lo que me faltarían serían los permisos del gobierno egipcio. Pero, o sea, pero proyecto detrás para hacer esto hay suficiente. Pero claro, esto sigue unos pasos. Para empezar, yo no lo puedo dirigir si no soy doctor. O sea, para dirigir un proyecto de investigación en Egipto, tú tienes que ser doctor. Por lo tanto, todo lleva un proceso. Y el siguiente paso del proceso es que a mí, al año que viene, tengo que estar leyendo la tesis. Con la tesis. O sea, en septiembre del año que viene tengo que estar leyendo la tesis y defendiéndola. Y para eso me faltan dos cosas imprescindibles, que son, uno, poder ir a Egipto a tomar las topografías in situ para que haya un trabajo de investigación de campo que refuerce todas las alineaciones que yo planteo, es decir, no solamente llego con el libro de Belmonte y digo las alineaciones son tal, no, las he medido yo allí in situ, ¿vale? Y las he confirmado, porque las voy a confirmar en paralelaje unas con otras. Y lo segundo, explicar a qué responde esa azimut de 133. Porque el de 99 lo tengo claro, es Aldebarán y tengo la vinculación con el dios Montu. Pero me falta el 133. Y el 133, sí, yo a día de hoy creo que tiene que ver con la parada más al sur del movimiento retrógrado de Marte. Pero que si se os ocurre otra idea, o sea, si os ponéis a darle esas cazas que al guide y dais con alguna efeméride celeste que pueda responder esos azimut de esos templos a 133, pues bienvenido sea. Oye, una pregunta. Dime. A ver, nos comentaste el año pasado, o hace 2 años, no sé cuándo fue, que la tumba de 99 grados se metía dentro debajo del templo. Debajo del templo de la reina, porque posiblemente fueran amantes, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis. Yo no la sostengo. Vale. O sea, yo creo que lo que hay es una vinculación muy fuerte a nivel político, ¿vale? Entre los dos personajes. Una vinculación política muy fuerte, vale. ¿Y cuál sería la vinculación política de la otra tumba, de la simétrica? No, pero seguiría siendo del mismo, ¿no? El mismo, sí, son los mismos personajes. ¿Y por qué no puede ser otro amante, otro personaje, otro...? Porque Salsa rosa en Egipto. Porque esto es egiptología, no es Sálvame. novela erótica. Pero... Lo lógico es pensar que todo este entramado, a ver, basado en cuestiones astronómicas anteriores a su época, este personaje lo que hizo fue plantear un conjunto de capillas funerarias para sí mismo, vinculadas a determinados cultos celestes que a él le van a garantizar en la otra vida un estatus que no ha podido alcanzar en esta. Y por eso esa vinculación secreta subterránea por debajo del templo. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que haya implicada a otra persona en todo este entramado. Y más teniendo en cuenta que el arquitecto del templo era él. Vale. El arquitecto del templo era él, pero ahí no se encontró su tumba, ¿no? No, la tumba está arriba, en la montaña. En el 71. Entonces, entonces tampoco hay nada en el otro lado, en el lado simétrico. No, todavía no, hay que buscarlo. Lo mismo que en el 353. Son capillas, motivos. Exacto. Pero no creo que esté dentro de él. ¿Y con qué no fin? es el enterramiento. Todavía no entiendo el fin con que se hizo esa... Porque Senenmut llegó a ser un personaje tan importante a nivel político que prácticamente ostentaba él el reinado en la sombra. Pero lo ostentó durante el reinado de una mujer que fue muy controversial en su época, porque Hatshepsut fue una mujer que se proclamó rey, cosa que era completamente ilegal. Ya. Entonces, digamos que con este tipo de prerrogativas religiosas casi reales, ¿vale? O sea, que están únicamente a disposición del rey y que van a convertir a ese rey en un dios en la otra vida, él en secreto construye 2 capillas suyas personales que, escondidas bajo el templo, están enfocadas desde, ¿sabes?, en el camino que llevarían esas visuales sagradas astronómicas desde la capilla, desde el santuario del templo hacia las estrellas. Y él coloca sus 2 monumentos en esos ejes, es decir, yo viajaré hacia las estrellas cuando la reina desde el templo salga para dirigirse a las estrellas, a mí me lleva de camino, por decirlo de alguna manera.
Ya. Tiene que ver con cómo entendían la muerte o la vida de después los egipcios. Ujú. Eso ya es una cuestión cultural egipcia de la época. Curioso, la verdad. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se conocen representaciones del planeta Marte en esa fecha o anteriores en alguna zona por allí, por los alrededores? Quiero decir, ¿se identifica que Marte existe? ¿Ellos reconocen a Marte en el cielo? Sí, en otros techos Anteriores, astronómicos sí. claro, anteriores no, porque no conocemos ningún ejemplo de techo astronómico anterior a Senenmut. Que no significa que no lo haya, significa que no se ha conservado, pero probablemente si Senenmut lo pintara es porque se conocía, ¿no?, antes. Pero en las tumbas ramésidas del Valle de los Reyes, que están justo detrás, ahí aparece Marte representado en todos los techos astronómicos. Es decir, conocerlo lo conocen. O sea, la gran pregunta es por qué Senenmut no lo incluye en su techo astronómico. Ahí hay varias teorías. Una apunta, obviamente hay un momento en el que Marte no es visible desde la Tierra porque está en conjunción con el Sol o lo que sea. Entonces se planteó que el techo estaría mostrando una fecha concreta del calendario en el cual Marte estaría en conjunción y no lo veríamos de noche. No sería visible. Pero claro, eso no se sostiene porque no hay ningún elemento que esté apuntando a una datación concreta, ¿no? Hay otros templos donde tenemos eclipses y cosas por el estilo que nos puede permitir, ¿no? O un orto helíaco de Sirio en un día concreto del año que nos puede estar dando una fecha muy concreta, pero en el techo astronómico en el mundo no lo hay. O está incompleto y falta información que está en el otro techo de los monumentos. Eso es. Ahí está la clave. Aquí el reto es responder a qué, o bueno, mejor dicho, descubrir a qué responden esos azimuts en torno al 133. Y si la vinculación con Marte en algún momento puede ser posible. Vamos a verlo. Así que me voy a tener que ir al Fogón de Amos a tomar una cerveza con esta gente que tienen ahí. Oye, como Un sacrificio. esto es ya como para terminar un detalle, por si, como estamos hablando de Marte, por si la gente quiere saber, ahora a mediados de octubre está Marte en oposición. Chulísimo, de brillo, para observar con telescopios. Y respecto al bucle, os digo que ahora está en movimiento retrógrado, lógicamente, la oposición la pasa, sigue retrógrado, y hasta mediados de noviembre no da la vuelta, es estacionario y vuelve a su marcha normal. O sea, ahora se está moviendo hacia el oeste, a la derecha. De repente, a mitades de noviembre se va a parar y vuelve va a hacer a lo contrario. Sí. Eso es. Cada 2 años ocurre un bucle, y ahora estamos en la mitad del bucle. Vale, cada 2 años hay un bucle. Sí, cuando está en oposición siempre. Vale, exacto. Siempre que está en oposición. Entonces, cada 2 años tenemos un bucle, pero no todos los años al mismo azimut cuando se hace de noche. No, y distinto, los bucles, todo es distinto, pero sí. Y unos son más grandes, más pequeños. Sí. La hora más o menos sí, es a medianoche. Todos los bucles son a medianoche. O sea, claro, es decir, el bucle porque es cuando el planeta está en oposición. Siempre, claro. Dura mucho, pero eso. Por ejemplo, el 15 de... Bueno, fíjate. No, iba a mirar. Sí. Sí, el 15, como hemos dicho, el 13 de octubre está en oposición, significa que está justo en la mitad, ¿vale? De desplazamiento de derecha o desplazamiento de izquierda. La mitad es la oposición y ahí está en el azimut de 180 grados. La oposición son los 180 grados. Eso es inamovible, ¿vale? Si no está a 180 grados de azimut, no hay oposición. Eso se entiende, ¿no? El Sol le tiene que dar de lleno, como la Luna, de lleno. Luna llena, Marte lleno, 180 grados. Luego se va desplazando, ahora se está desplazando hacia el oeste. El ángulo, no sé, lo mediremos, pero a veces ese ángulo es como tú dices, de 10, 15 grados, otras de 20, o sea, ese ángulo varía, pero siempre es a medianoche. Sí, pero eso no significa... Si lo quieres ver al atardecer, vale, pero en el medio, el azimut y el rollo, para ver, hay que medirlo en el medio, yo creo, ¿no? Pero porque tú tienes el conocimiento astronómico, ¿vale? Que te da el siglo XXI. Pero un egipcio no lo tiene. Un egipcio no sabe que el movimiento retrógrado de Marte responde a la oposición, ni nada por el estilo. Entonces, ellos a lo mejor no lo observan a la medianoche a 180 grados. A lo mejor ellos toman nota de dónde está en el momento que se hace de noche, desde donde ellos lo ven. Sí, pero se hace de noche, estoy viendo Marte allí,
pues apunta hacia donde estamos. Desde aquí apunta a Marte, pues está a Claro, 133 grados. Es posible que tomen esa medida, como tú dices. Claro, por eso os digo vale. que las medidas no hay que tomarlas en base al conocimiento ni de eclípticas, ni de oposiciones, ni de nada, porque ellos eso no lo saben. No, la referencia que yo le he hecho es como curiosidad para la gente que quiera ver Marte. Ah, vale. Ellos no, lógicamente tú lo acabas de decir, por supuesto. Claro. Hay que ponerse... Hay que ponerse con los pies en Luxor, que son 25 grados de latitud, y decir, vale, y ahora se hace de noche, ¿y dónde está Marte? Pues lo que tú has dicho, Manolo, ahora Marte está en su movimiento retrógrado. Vale, se hace de noche, miro Marte y ¿dónde está? Joder, lo tengo yo qué sé, Sí, ahora mismo está 67 grados de azimut. Al anochecer está saliendo por el este. Claro. Luego tiene que estar en los 90, 90 y tantos. Exacto. Ya está. Exacto. Pero hay otros momentos en los que no es por el este. Exactamente, no son 90 grados. Hay otros momentos en los que se desplaza hacia el sur y se hace de noche. Coño, 2 años después se hace de noche, Marte hace el movimiento retrógrado, pero ahora está a 133 grados, lo estoy viendo a 133 grados. Sí, claro. La cuestión es si tengo altura o no. Ese es el dato que nos falta, porque esos templos no nos están dando altura. Ya. Pero no es descabellado que la observación del movimiento retrógrado de Marte se pueda hacer a 137 grados de azimut. Sí, claro que sí. Pues eso es lo que hay que confirmar. Bueno, a la hora de hacerse de noche, podemos estar viendo el movimiento retrógrado de Marte con un máximo de 137 grados de azimut. Nunca va a bajar más de 137 grados al anochecer. A ver si hay suerte y salta por ahí algo, ojalá por ti, de casi será más. Ojalá. Bueno. O sea, la ve pidiéndome un tercio, que voy. Venga, va. Bueno, ellos te llevan unos cuantos, ya, de ventaja. Sí. Has estado muy bien, Bueno, a mí me parece un trabajo apasionante. Enhorabuena, porque la verdad es que me he quedado totalmente anonadado del trabajo que estás realizando. O sea que... Daniel es que no lo conocía, no conocía. Es precioso y es impresionante, sí, la verdad. Sí, es verdad. Hay que terminarlo porque aquí el objetivo es encontrar esa tumba que está perdida. Que yo me tengo que hacer. Soy Dios, ojalá. Que tengo un pibón que mantener ahí que está deseosa de que yo triunfe. Mírala. Bueno, venga, pues. Bueno, chicos. Oye, una cosita, espera. Mucha suerte. Un instante que voy a meter aquí. A ver si lo consigo un momentito. ¿Dónde estás? He visto una estrella que es roja, que yo pensaba que era la grulla, pero es de Cruz, ¿vale? Será de la Cruz del Sur. En el 1900... Esa no la veían los egipcios. Claro. Sí. Sí, se ve. En el año 1900, su azimut de salida es 131. Y en el año 1000 es 136. Entonces, entre el 131 y el 136, ¿vale? Pues tiene mucho margen. Por ejemplo, en el 1400, 134. En el 1500, 133. ¿Vale? Luego, si eso lo que habría que ver es si claro, pero eso nos estaría dando que los templos, según van siendo más modernos, van teniendo es decir, se van abriendo. Se van abriendo, sí. Mientras que los templos que tenemos no corresponden cronológicamente, como así, luego así, luego así, luego así, pero dentro de ese margen, eso es lo que a mí me hace pensar que están apuntando a una efeméride planetaria y no estelar. Podemos verlo tranquilamente. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias, Tito. Gracias, Tito. Y si os ocurren ideas, muchas gracias y sobre todo enhorabuena. Venga. Todavía no. Cuando haya terminado ya me daréis la idea. Cuando hayas terminado... Lo que has hecho ya es enhorabuena también. Cuando hayas terminado, nos tienes que bañar en cerveza, Tito. Con eso, vale. Contad con ello. Que se calienta el tercio. Vamos. Venga, hasta luego. Para que disfrutéis el amor. Hasta luego. Venga, un besito a todos. Hasta luego. Adiós, chicos.